Capítulo 352 Lágrimas 1. Comillas. Qué cansado. Cale le dio una palmada en el hombro con la mano. Aldea Harris. Cale había viajado a la aldea Harris. Se había ido solo sin decirle a nadie, por lo que podría haber caos en el castillo del señor ahora mismo. Todo es falso. Entonces, no importa. No importa. Es falso. Esto no es real. Cale se repitió esas frases para sí mismo mientras miraba frente a él. Podía ver un alto muro de piedra frente a él. Este muro de piedra fue creado para separar el bosque de la oscuridad y la aldea Harris, así como para proteger el territorio de Enituse de los monstruos mutantes del bosque de la oscuridad. Sí. Si Raon estuviera aquí ahora mismo. Humano, vamos a nuestra casa, vamos a ver a todos. Quiero verlos a todos. Cale comenzó a fruncir el ceño. Debería comprarle una tarta de manzana. Cale pensó en las cosas que haría después de terminar la prueba mientras se paraba frente a la muralla del castillo. Cale observó en silencio el pequeño rayo de oro rosa en la parte superior de su palma. ¡Qué extraño! El tacaño. La luz de oro rosa del fuego de la destrucción definitivamente estaba en la palma de Cale, sin embargo, no podía escuchar la voz del tacaño sin importar cuánto lo intentara. Esto fue lo mismo para el escudo indestructible, el adoquín gigante aterrador y el sonido del viento. Ninguno de ellos respondía a Cale. Cale levantó la cabeza. Suush. El viento se amontonaba en la punta de sus pies. Su cuerpo pronto se disparó en el aire. Pudo ver el exuberante bosque una vez que voló hasta la cima del muro de piedra. El bosque de la oscuridad. Cale dejó escapar un suspiro tan pronto como vio el bosque verde. Este lugar es el mismo. Cale podía ver el bosque de la oscuridad que era casi exactamente como el de sus recuerdos. Su cuerpo rápidamente comenzó a moverse. Se dirigía hacia la entrada de la cueva. Se deshizo del sonido del viento una vez que llegó allí y lentamente comenzó a caminar hacia la cueva. El libro todavía estaba en su mano. Cale empezó a hablar. Comillas. El primer lugar donde apareció personalmente la estrella blanca durante la batalla final fue el territorio Enituse, y luego. Mi asterisco da. Cale no pudo evitar maldecir. Abrió el libro. No recordaba el contenido. Hizo una suposición y pasó a una página. Menor que la estrella blanca comenzó en el territorio Enituse cuando invadieron el reino de Rohan y toda la región noreste del continente occidental. Hubo muchas bajas durante este tiempo y numerosos héroes también perdieron la vida mayor que. La voz del ex líder del equipo de Cale, Lee Suhyuk, apareció en su mente. Oye, novato. ¿Cómo es que puedes recordar cualquier cosa que quieras recordar después de verlo una vez, pero nunca recordar nada que no quieras recordar como si tuvieras amnesia? Cale caminó por el camino de la cueva que estaba iluminado por una luz mágica mientras miraba a través del libro. No pudo leer bien este libro. No recordaba muy bien el contenido de este libro. Una página se arrugó de nuevo. Cale estaba empezando a enojarse. Ese ladrón loco. ¿Cómo puede hacer una prueba como esta? La mirada de Cale se calmó un poco. Tap. En esta cueva solo se podían escuchar sus pasos. Sus pasos se ralentizaron mientras continuaba caminando. Había corrido desde el castillo del señor hasta el bosque de la oscuridad e incluso hasta la entrada de esta cueva más rápido que nadie. Sin embargo, cuando se dirigía al lugar que debería estar al final de esta cueva, los pasos de Cale hacia la villa Super Rock continuaron disminuyendo. Seguía pensando en lo que le estaría esperando allí. Por supuesto, Cale sabía que tenía que irse. Sabía que necesitaba terminar esta prueba lo antes posible. Sabía que había gente esperándolo en el mundo real. Pero aún. Cale dejó de caminar. Su voz estaba tranquila. No puedo ser así. Cale apretó los puños. Su rostro no tenía ninguna emoción. Lo golpeó con el puño cerrado. ¡Pou! Cale golpeó sus muslos y piernas que habían dejado de moverse. Luego continuó hablando solo. No puedo ser así. Estaba desacelerando. Reducía la velocidad cuando cada momento apremiaba.
Reducía la velocidad cuando había una montaña de cosas que hacer. ¿Cómo pudo detenerse aquí? Esto no era algo que Kale Nituse, no, Kim Rock-soo debería estar haciendo. Pou, pou. Continuó golpeando sus cansados muslos que no querían seguir caminando. Sin embargo, su expresión permaneció estoica. Kim Rock-soo, yo. Escuchó la voz de su ex líder de equipo Lee Soo-hyuk en su mente. Era algo que recordaba a pesar de que lo odiaba. ¿Quieres cerrar tu trampa? ¿Cerrar qué? Bueno, parece que me estaré callando por toda la eternidad en un momento. Por favor, tampoco digas tonterías. Diré lo que quiero decir. Kim Rock-soo, Hei Rock-soo. Comillas sencillas. ¿Qué es? Te lo dejo a ti. Entendido. ... Pensé que me habías dicho que fuera un holgazán. Oye, ¿alguna vez has visto algo en el mundo como tú quieres? Tú, de todos modos, yo, te lo dejo a ti, Rock-soo. Hei Rock-soo, ocúpate de las cosas por mí. Maldición. Kale se puso de pie de nuevo. Luego comenzó a caminar una vez más. Sus pasos, que se habían ralentizado antes de detenerse, habían vuelto a su velocidad normal una vez más. Las voces de las personas de otros departamentos que hablaban sin saber que él estaba allí pasaban por su mente. Oye, esa serpiente Kim Rock-soo ni siquiera lloró cuando murió la persona que le salvó la vida. ¿Cómo puede alguien ser tan impasible? ¿Quién sabe? Al menos el líder del equipo, Lee Soo-hyuk, eligió un buen sucesor antes de irse. Kim Rock-soo es muy bueno en su trabajo. Puede que sea un bastardo sin emociones, pero al menos es bueno en su trabajo. Kale sin emociones caminó hacia el final de la cueva. Lo que más temía. Kale sabía lo que era, sin embargo, esta vez era falso. Por eso no importa. Kale se dijo eso a sí mismo mientras seguía caminando. Tap, tap. Caminaba con una cadencia establecida mientras continuaba sin dudarlo. Kale finalmente pudo ver el final del camino. Se podía ver una luz más brillante que las tenues luces mágicas ubicadas periódicamente dentro del camino. Kale caminó hacia la luz. Se ve igual. Fue exactamente lo mismo. Se veía exactamente como la última vez que Kale vio la Villa Super Rock. Por eso pudo entrar a la villa con un comportamiento más relajado. Luego abrió las puertas de la habitación una por una. Ja ja ja. Luego se echó a reír. Comillas. Ja, Dios mío. No podía creerlo. Fue una risa vacía. Sala de oración y dormitorio del Santo Jack. El dormitorio de Hana del Maestro de la Espada. El laboratorio y el dormitorio de la nigromante Mary. El laboratorio de Rosalind. Clic, clic. La risa de Kale se hizo más fuerte cada vez que abría una puerta. Fue lo mismo. Sus habitaciones eran exactamente como las recordaba Kale. Bueno, hubo ligeras diferencias. Vio la condena del sol encima del escritorio de Senyak. El objeto divino agrietado estaba allí. La espada de la maestra de la espada Hana fue colocada suavemente sobre su cama. Una de las muchas túnicas negras de Mary y un hueso de wyvern negro estaban en el laboratorio de Mary. El bastón mágico de Rosalind y una piedra mágica de alto grado que Kale le había dado pero que no pudo terminar de usar, estaban encima de su escritorio. Kale se detuvo por un momento y miró a través del libro. Menor que, la mayoría de las personas que fueron golpeadas por el formidable ataque de la Estrella Blanca y sus subordinados perdieron la vida y sus cuerpos desaparecieron sin dejar rastro mayor que menor que. Por eso fue difícil crear tumbas para muchos de estos grandes héroes. No había nada que enterrar mayor que, jajaja. La risa vacía de Kale resonó por toda la villa. Abrió la boca para hablar. Esta es su tumba. Esta gran plaza ubicada debajo del bosque de la oscuridad. Esta era su tumba. Clic. Kale abrió la puerta a otra habitación. Las habitaciones donde Locke y sus hermanos se habían alojado aparecieron frente a él. Kale acarició el diario del Rey Lobo que le había dado a Locke antes de continuar caminando. Clic, clic. Beacrox y Ron. También vio las habitaciones del aterrador dúo padre-hijo. Miró encima de la cama de Ron. Un brazo descansaba sobre él. Era el brazo falso que Mary le había dado.
Eso parecía haber permanecido después de la muerte de Ron. Kale cerró los ojos antes de abrirlos una vez más. Luego continuó moviéndose. Clic. Luego entró en la habitación de Eruhaven. Después de esto. Clic. Kale pudo ver la espada que le dio a Choyan cuando abrió la puerta. La espada estaba rota y solo quedaba una parte de la empuñadura. Menor que Choyan, el héroe, fue quien enfrentó la más cruel de las muertes. Atacó directamente a la Estrella Blanca de frente y estaba alejando a la Estrella Blanca de los ciudadanos inocentes cuando desapareció sin dejar rastro después de ser golpeado por una luz blanca mayor que Menor que lo único que quedó fue la empuñadura de su espada mayor que Menor que el autor de este libro investigó el pasado de este héroe, el maestro de la espada más joven de todos los tiempos que se sacrificó por los demás mayor que Kale continuó pasando las páginas. Menor que sin embargo, no se pudo encontrar nada sobre el pasado de Choyan antes del incidente del terror en la plaza, la capital del reino de Rohan, donde Kale Enituse se mostró por primera vez como un héroe mayor que Menor que fue como si hubiera nacido junto con el logro de Kale Enituse mayor que menor que por supuesto, esto es simplemente el pensamiento del autor mayor que Kale se golpeó ligeramente los muslos con los puños. Se sentía frustrado. Menor que Kale Enituse, fue posible conocer el pasado de la mayoría de los héroes que lo acompañaban mayor que Menor que sin embargo, se puede decir que las historias de Choyan y Raon Miru comenzaron con el logro de Kale Enituse y terminaron con su mayor logro mayor que Kale abrió la boca para hablar. ¿Quién diablos escribió esto? ¿Qué diablos pasa con estas descripciones? Quería decir esas cosas, sin embargo, no salía nada. Ja. Tomó un respiro profundo. Kale verificó que podía respirar correctamente antes de volver a cerrar la boca. Bang. Kale cerró el libro de golpe antes de continuar caminando. Ahora solo quedaba una habitación. Mi habitación. Kale se dirigió al último piso de la Villa Super Rock. Tuvo que subir las escaleras porque había usado todo el piso como dormitorio. Finalmente, estaba frente a su habitación. Ja. Kale respiró hondo. Se golpeó los muslos con los puños al entrar. Lo primero que pudo ver fue la pluma estilográfica y la espada que les había regalado a Basen y Lily. Las siguientes cosas que vio fueron del conde de Ruz y la condesa Violan. También parecían haber luchado duro. Por eso solo quedaron sus pertenencias. El Kale de este mundo parecía haber traído aquí también las pertenencias de sus familiares. Kale entendió ese sentimiento. Este era un lugar que solo él conocía ahora. Aquí era donde planeaba quedarse con todos una vez que las cosas terminaran. Entendió por qué Kale convertiría esto en sus tumbas. Ah, esto también está aquí. Kale se burló después de ver el dispositivo de comunicación por vídeo que usó para comunicarse con Alberu Crossman en la mesa. Menor que Alberu Crossman. Luchó contra la Estrella Blanca que apuntaba a la capital y murió mayor que Kale volvió a palmear sus muslos. Fue para que pudiera seguir caminando. Sin embargo, pronto dejó de caminar de nuevo. Kale miró encima de su cama. Esto me está volviendo loco. Realmente sintió que se estaba volviendo loco. Había 3 alcancías sobre la mesa. No necesitaba preguntar quiénes eran. Raon, On y Hong. Las 3 alcancías de los niños estaban encima de la cama. Sus manos que habían estado acariciando sus muslos se detuvieron en el aire. Mier asterisco A. Kale reprimió las emociones que surgían de su corazón. Las alcancías estaban aproximadamente a la mitad. Kale miró en sus bolsillos. Comillas. ¿Por qué no tengo dinero? Quería llenar sus alcancías pero no tenía dinero. Kale se sentó en el borde de la cama. Kale palmeó las páginas del libro esta vez. ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí? Su voz sonaba tranquila cuando hizo esa pregunta. Sin embargo, sus ojos estaban inyectados en sangre y sus hombros caídos. El momento que más temía. Pensó que pasaría la prueba una vez que enfrentara ese momento. Por eso había ido a la finca en Enituse y había venido a la Villa Super Rock. Miró a través de todos los rastros del pasado. Pensó que esa sería la forma en que podría avanzar hacia el futuro.
Kale necesitaba ir con las personas que lo estaban esperando. Fue en ese momento. Suush. Podía escuchar el sonido del viento. Kale volvió la cabeza. El viento golpeaba la ventana. Kale se acercó y abrió la ventana. Suush. Podía escuchar el sonido del viento. El viento le rozó la cara. La expresión de Kale se volvió extraña. Podía distinguir el flujo del viento. Soplaba de arriba a abajo. Parecía estar diciéndole que lo siguiera. Kale, que tenía una expresión cansada en su rostro, similar a la expresión cansada en el rostro de Kim Rok-soo que hizo que los miembros de su equipo se preocuparan por él, comenzó a hablar. ¿Quieres que te siga? Fue en ese momento. ¿Puedes escucharme? Kale se estremeció. Nunca antes había escuchado esta voz. ¿Puedes escucharme? Puede oírnos. Necesita escucharnos. No era solo una voz. De repente escuchó muchas voces. Cada voz era única. Todos preguntaban si Kale podía oírlos. Kale miró abajo. Tap. Pisó el alféizar de la ventana y se quedó allí. Suush. El viento soplaba de arriba a abajo. Parecía estar señalando a Kale. Kale miró detrás de él. Podía ver muchas pertenencias allí. Este no es mi futuro. Empezó a pensar no en estas pertenencias aquí, sino en las personas del mundo real fuera de este sueño. ¿Puede oírme, señor? Oye, ¿puedes oírme? Todavía podía oír voces que le hablaban. El número de voces aumentaba lentamente. Kale pensó que tenía una buena idea sobre a quién pertenecían estas voces. Elementales de viento. Estaba seguro de que eran ellos incluso sin que nadie se lo dijera. Kale se dio la vuelta y miró hacia abajo desde la ventana. Podía ver el suelo debajo de la villa bastante alta. ¡Qué molesto! No conozco artes marciales para poder aterrizar de forma segura desde tan alto. Choyan tampoco está aquí para llevarme. Raon tampoco está aquí para usar magia de vuelo para mí. Kale comenzó a sonreír. Lanzó el libro que tenía en la mano a la habitación. Plaf. El libro cayó sobre la cama. Kale luego pateó el alféizar de la ventana. Suush. El viento comenzó a rodear su cuerpo. Se dirigía hacia abajo. El sonido del viento rodeó su cuerpo que se estaba cayendo rápidamente. Kale cerró los ojos. Pasaste la prueba. Kale escuchó una voz familiar después de escuchar ese mensaje. Puedes escucharme. Kale, puedes oírme. Puedes oírme, ¿verdad? Respóndeme. El ladrón, la Super Rock, el tacaño. Kale sonrió después de escuchar estas voces en su mente. Puedo oírlos. Puedo escucharlos alto y claro. Su voz era extrañamente ligera. Sin embargo, Kale refunfuñó mientras abría los ojos. ¿Cómo puedes crear una prueba tan terrible, Kale, que estaba a punto de quejarse con el ladrón, se estremeció tan pronto como abrió los ojos. Abrió los ojos. Debe haber pasado la prueba. Te hemos estado protegiendo. Podía escuchar sus voces, sin embargo, no podía ver a los dueños de las voces. Kale podía ver el látigo de oro en su mano. No brillaba como antes. Encantada de conocerte, encantado de conocerte. Bien, por fin hay un humano con quien charlar. Increíble. Fue ruidoso. Se sintió como si estuviera parado en medio de un mercado concurrido. Sabes lo duro que trabajé para protegerte. Sin embargo, Kale se estremeció después de escuchar la voz de un elemental. Los elementales habían estado diciendo que habían protegido a Kale. Ahora que lo pienso. Kale se dio cuenta de que había algo extraño en su posición. Pudo ver una cúpula semitransparente. Una cúpula hecha de viento lo rodeaba a él y a la jarra. Podía escuchar el agua goteando. Kale levantó la cabeza. El orbe de fuego de Raon todavía brillaba intensamente. ¡Maldición! Kale comenzó a fruncir el ceño. El techo del templo estaba comenzando a agrietarse lentamente. Un líquido negro salía del techo y caía. Kale bajó la cabeza. El templo había sido bastante grande. Sin embargo, la mitad del templo ahora estaba lleno de un líquido negro. El templo se estaba llenando lentamente de maná muerto. Lo hemos estado evitando, pero explotará pronto.
Los elementales de viento continuaron hablando. Estamos protegiendo este templo y la montaña negra ahora mismo, pero la montaña negra pronto explotará. Entonces el océano se volverá negro. Ese no es el problema. Todos morirán. 3 días. El rey mercenario Bad había dicho que solo necesitaban devolver el antiguo artefacto en 3 días. Kale inconscientemente comenzó a hablar. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días estuve en esta prueba? 1 semana. Tu vándalo. La Super Rock gritó con voz preocupada. Lo siento, no sabía que tomaría tanto tiempo. Para su referencia, el tiempo fluye de manera diferente en la prueba y en el mundo real. El ladrón explicó cautelosamente con una voz de disculpa. 1 semana. Kale inconscientemente comenzó a hablar mientras pensaba en la respuesta de la Super Rock. Comillas. Mi asterisco da, esto es malo. Raon, Choyan, On, Hong y Ron. Todos sus rostros brillaron en su mente. Tienes razón, esto es malo. La montaña negra va a explotar. Es malo si la instalación de almacenamiento de maná muerta explota. Los elementales de viento continuaron hablando y Kale reaccionó compartiendo sus pensamientos. La montaña negra, la instalación de almacenamiento de maná muerta iba a explotar pronto. En ese caso, un mar de fuego. El tacaño respondió rápidamente a las palabras de Kale. Como se esperaba, quieres un mar de fuego tan pronto como abras los ojos. Realmente eres un loco bastardo. ¿Qué? Kale no podía creer las tonterías del tacaño. Sin embargo, no pudo ocultar su risa luego de volver a la realidad. No fue una risa vacía, sino una risa plena. Una corriente de oro rosa comenzó a fluir sobre las manos de Kale. Capítulo 353 Lágrimas 3. Drip, drip. El líquido negro continuó goteando del techo del templo. Por otro lado, los rayos se estaban acumulando lentamente y haciéndose más fuertes sobre la mano de Kale. Un mar de fuego. Podía escuchar la voz emocionada del tacaño. Escuchó las voces de los elementales de viento al mismo tiempo. El maná muerto está comenzando a fluir más rápido. Pronto explotará, hará boom, y explotará. Estamos en nuestros límites. Durante toda 1 semana ya estábamos dando lo mejor de nosotros. Esto es malo. Esto es muy malo. El maná muerto que había estado goteando gota a gota comenzaba a fluir más rápido y ahora caía como un pequeño arroyo. Kale involuntariamente compartió sus sentimientos. Comillas. Es mucho más fuerte de lo que esperaba. Wow. Creo que realmente puede oírnos. Dijo que estábamos ruidosos. Somos un poco ruidosos. Correcto. Lo siento. Estos tipos siempre son así. Jajaja. Hagámoslo aún más fuerte para él. Ha pasado un tiempo desde que un humano pudo escucharnos. Voz. Puedo oírla. Un amigo. Un amigo. Es alguien que escucha las voces de sus amigos. Ja. Kale comenzó a fruncir el ceño. Sin embargo, sus ojos miraban rápidamente a su alrededor. Miró hacia donde había estado el altar, así como el camino que conectaba con la salida. Ese camino ya estaba medio sumergido en maná muerto. El mármol negro comenzó a desmoronarse. Se está rompiendo. Todo va a ser destruido. Sollozo, es tan triste. Todos van a morir, ¿qué vamos a hacer? La gente de esa isla que huele a alcohol morirá. También los peces. Y las plantas. ¡Guau! Pobres peces. ¡Guau! Esto me está volviendo loco. Algunos de los elementales del viento empezaron a llorar. Su volumen no era una broma. Kale miró el látigo de la parte superior en su mano incluso durante esta situación urgente. Recogí algo inútil. Olvídate de los aliados fuertes, siento que ahora tengo más equipaje. La expresión de Kale cambió lentamente de nuevo a su expresión estoica. Escuchó la voz del ladrón en ese momento. Yem, no escucharás las voces de los elementales del viento si sueltas el látigo de la parte superior. El ladrón añadió torpemente. No lo destruyamos. Kale miró el látigo en su mano. Abrió la boca para hablar. Lo rompo. Dijo que lo iba a romper.
Quizás hicimos demasiado ruido. Niños, por eso les dije que se callaran. No lo rompas, quiero charlar con humanos. Las comisuras de los labios de Kale se torcieron. Los elementales de viento parecían querer evitar una situación en la que ya no pudieran hablar con Kale. Sin embargo, no sabía la razón. Kale, estos elementales serán aliados confiables para ti. Aliados. Kale comenzó a sonreír, luego puso una expresión cálida. Hola, elementales del viento, ustedes fueron los que me protegieron aquí durante la semana pasada, ¿verdad? Gracias. Una brillante sonrisa similar a la que tendría Alberu Crossman cuando hablaba con los nobles estaba en el rostro de Kale. Comillas sencillas. Oh, sí, aunque no fue difícil, claro que no es gran cosa. Wow, dijo gracias, nos dijo gracias. Me siento aliviado, no parece que vaya a romper el látigo. De todos modos cálmate un poco. Fue en ese momento. Creak. Creak, creak. Apareció una gran grieta en el techo del templo. Oh, hay un agujero en el techo. Podía escuchar a los elementales gritar. Kale escuchó un ruido extraño al mismo tiempo. Oh, Ongun. El templo estaba temblando. Kale podía sentir el área temblando más que antes. Eso le dio la confirmación que necesitaba. Pronto se romperá. La montaña negra explotará. Esta instalación de almacenamiento de maná muerta explotará. El templo se estremeció una vez más como para demostrar que este era el caso. Los elementales de viento comenzaron a exagerar aún más. ¿Qué hacemos? No sabemos cómo purificar el maná muerto. Estoy muy triste. Mu. Algunos de los elementales comenzaron a mirar silenciosamente hacia una persona. Era la única persona viva en la isla del viento. Kale Enituse. Estaba mirando el agujero en el techo. ¡Wow! El mármol se había agrietado y caído del techo del templo. Encima de eso había vidrio transparente. Kale podía ver el interior del vaso. Estaba lleno de maná muerto. Parecía ser un lago de maná muerto sin fin. Se sintió como si estuviera en el fondo de este lago mirando hacia arriba. ¿Dónde estamos ahora mismo? Kale preguntó a los elementales. Este es el centro de la montaña negra. El área administrativa central para la instalación de almacenamiento de maná. Es la ubicación más baja y céntrica de la montaña negra que vist. Kale empezó a hablar. ¡Qué maravilloso! Recordó lo que el ladrón había dicho en el pasado. Lo recordaba claramente. Era lo que ella había dicho cuando él había fortificado el fuego de la destrucción. El fuego necesita recuperar sus poderes originales para que yo pueda usar mis verdaderos poderes también. Hay más en el poder de un viento libre que solo movimiento y torbellinos. El viento existe en todas partes. Por eso es más hermoso cuando está con otra persona que cuando está solo. Viento y fuego. Kale empezó a hablar. Empezaré a purificar el maná muerto ahora. Saa. El viento siguió rondando alrededor de Kale. Apuntó su mano derecha hacia el techo. ¿Qué elementales quiere ir conmigo? Un viento tranquilo soplaba dentro del templo. Sin embargo, Kale no encontró este lugar tranquilo en absoluto. Yo. Quiero hacerlo. Quiero hacer una buena acción. Somos libres si purificas este lugar. Ya no tenemos que preocuparnos por eso. Uno de los elementales comenzó a gritar en voz alta. Delaware, Stroy. Kale se rió entre dientes y reunió toda la fuerza de su cuerpo en un solo lugar. El fuego que llenaba su cuerpo se dirigió hacia su mano. «¿Reúne el viento para mí?» Kale preguntó gentilmente a los elementales de viento. Los elementales del viento protegieron este lugar, pero también mataron a todos los seres vivos sin remordimientos con sus espadas de viento. No eran solo existencias buenas y puras. Tenían un lado cruel ya que eran parte de la naturaleza. Hoja de viento. Lo que había hecho de Wind Island algo a lo que temer. Usa eso para apuñalar esta montaña. Kale les estaba pidiendo gentilmente que atacaran la isla. Su cuerpo que estaba cubierto por una barrera de viento se disparó hacia el techo al mismo tiempo. ¡Crack!
El viento se convirtió en una espada y comenzó a cortar hacia el maná muerto al otro lado del vidrio en su camino como si respondiera a su movimiento. ¡Clang! El vidrio se rompió. El maná muerto líquido comenzó a fluir. Kale abrió la boca para hablar en ese momento. «Vamos. SHHH». Se escuchó un suave sonido de viento. Y luego, cuando toda el área se volvió negra, una lanza de oro rosa se disparó y atravesó esa oscuridad. Asterisco asterisco asterisco. Habían pasado 7 días desde que Kale había entrado en la isla del viento. Había pasado la noche y el sol estaba por la mañana. Mi asterisco da. Beacrox Molan sacó un par de guantes blancos y se los puso. Luego sacó la gran espada de la vaina de su espalda. Bad Igis, ¿ha sucedido algo como esto? El rey mercenario Bad se estremeció ante la mirada de Ron Molan antes de responder. Nunca he visto esto ni yo mismo ni en ningún registro. El barco había estado esperando fuera de la isla del viento durante toda una semana. Bad Igis, que estaba encubierta, no se veía muy bien. Su mirada estaba fija en la isla del viento, una de las 3 áreas restringidas del continente oriental. Tap. Alguien subió a cubierta en ese momento. Fue Choi-An. El viento se ha vuelto muy débil. Actualmente eran las 10 de la mañana. Pasaron 2 horas antes de la hora establecida para infiltrarse en Wind Island para encontrar a Kale. El viento alrededor de la isla del viento había disminuido durante la última semana. Y hace aproximadamente 10 minutos los torbellinos alrededor de la isla del viento habían desaparecido repentinamente. Comillas. Así que esto es la isla del viento. El amigo cercano de Bad, el mago Glenn, el único sobreviviente de la casa Poef, tenía una expresión en blanco en su rostro. ¡Qué terrible! La isla negra se hizo cada vez más visible a medida que el viento desaparecía. Realmente era apropiado ser una de las áreas restringidas. Sin embargo, no tuvo tiempo de prestar atención a eso. Algo voló rápidamente y aterrizó justo enfrente del rey mercenario Bad Igis. Un dragón. El mago Glenn podía ver al antiguo dragón mirando ferozmente a Bad. Sus ojos, que ya se habían vuelto hacia los ojos redondos de un reptil, miraban a Bad. Bad Igis, dijiste que es solo tierra que fue envenenada por maná muerto. Comillas. Disculpa. Eruhaven comenzó a fruncir el ceño después de ver a Bad preguntando sin comprender. Eruhaven, Nim. Ron se acercó cautelosamente al antiguo dragón. Fue en ese momento. Raon. Choi-An llamó a Raon. Un pequeño punto negro que estaba en el cielo voló rápidamente y comenzó a agrandarse. Raon miró hacia Choi-An y le gritó. Lo sé. Choi-An pateó la plataforma después de escuchar esa respuesta. La magia de vuelo lo rodeó tan pronto como hizo eso. Ron, que estaba mirando a Choi-An, escuchó un ruido extraño. No era el sonido del viento. La mayor parte del viento que rodeaba la isla del viento había desaparecido, dejando el área en calma. Sin embargo, escucharon algo extraño. Ongun. La mirada de Ron se dirigió lentamente hacia la isla negra que se estaba volviendo más visible. La isla temblaba. Está llorando, gritando. Ron miró hacia Raon. Podía ver a Raon poniéndose maná negro a su alrededor. Está llorando, gritando desde la isla. Llorando, gritando. Quien está llorando, gritando es Kale. La cabeza de Ron se llenó de muchas preguntas al escuchar la voz baja del antiguo dragón. Esa isla no solo está envenenada por maná muerto. No lo había sabido porque estaba fuertemente protegido por el viento. Tanto la isla como el área alrededor de la isla habían sido custodiadas por fuertes vientos que no podía sentirlo. Sin embargo, Eruhaven pudo sentir la presencia que se hizo más notoria a medida que el viento desaparecía. Los únicos que lo sintieron correctamente fueron Raon, Choi-An y Eruhaven. Solo ellos 3 lo habían notado. El dedo del antiguo dragón señaló la montaña negra. Esa montaña negra. Hay una cantidad significativa de maná muerto dentro de esa montaña. La expresión de Ron cambió. Y esa isla, no, esa montaña está temblando ahora mismo. Está temblando como un volcán. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Beacrox, que había estado allí en silencio, intervino. ¿No dijiste que el joven maestro, Nim, está en un templo debajo de esa montaña negra? Sin embargo, nadie respondió a su pregunta. Mi asterisco da. El rey mercenario Bad pateó la cubierta y Glenn inmediatamente lanzó magia de vuelo sobre él. Luego lanzó magia de vuelo sobre sí mismo y se disparó hacia el cielo. Eruhaven fue incluso más rápido que él. Se acercaba a la isla negra a gran velocidad. Sin embargo, hubo otros que fueron incluso más rápidos que Eruhaven. Raon. Lo sé, nos apuraremos allí ahora. Raon había rodeado a Choyan, On-Hong y a él mismo con un escudo plateado mientras cargaba hacia la isla negra. El estruendo fue aún más fuerte una vez que llegó a la isla. El suelo parecía listo para romperse y hacer que algo saliera disparado en cualquier momento. Choyan se mordió los labios y escuchó la voz de Raon en su oído. Conozco a nuestro humano. Probablemente no pueda salir porque está tratando de deshacerse del maná muerto en esa montaña. Estoy seguro de ello. El humano es una buena persona. Choyan pensó en cómo Kale había purificado a los golems y la desesperación negra durante la batalla del reino Wiper contra el imperio. Kale tenía el poder de purificar ese maná muerto. Sin embargo, ¿qué le había pasado a Kale después de eso? Choyan recordó claramente ese momento. Kale se había desmayado después de purificar esas cosas. Y probablemente se esté muriendo de hambre porque se quedó sin comida. Comillas. Es un idiota total. Muy frustrante. Los niños de 9 años en promedio levantaron la voz. Sin embargo, no podían escucharse muy bien en este momento. Ongun. El estruendo fue demasiado fuerte. Era similar a los gritos de la gente que había perdido la vida y se convirtió en la desesperación negra. Choyan se mordió los labios de nuevo. Fue en ese momento. Un paso atrás. Choyan y los niños de 9 años en promedio se estremecieron. Alguien apareció junto a ellos en la entrada del templo. Fue Eruhaven. Eruhaven, que tenía decenas, no cientos de orbes de oro blanco a su alrededor, estaba bloqueando su camino. Choyan miró el rostro pálido de Eruhaven y los cientos de orbes de oro blanco que emitían una corriente peligrosa y comenzó a hablar. Goldie. Sin embargo, Raon fue más rápido que él. Yo lo haré, descansa un poco, abuelo. Raon añadió rápidamente. Salvaré al humano y destruiré todo esto también. Crearé un escudo y lo bloquearé todo también. No te preocupes, soy grande y poderoso. Choyan asintió con la cabeza también. Sin embargo, pudieron ver a Eruhaven resoplando. Eruhaven empezó a hablar en voz baja. No puedes sentirlo. Disculpe. Choyan preguntó de nuevo y Eruhaven comenzó a hablar con Raon. Un paso atrás, activa tu escudo. Raon estaba a punto de responder a Eruhaven. Fue porque no podía dar un paso atrás porque necesitaba salvar a Kale. Sin embargo, los ojos redondos de Raon se agrandaron aún más. Ongun. La isla retumbante. La montaña en el centro. Los ojos de Raon se agrandaron mientras miraba esa montaña. Luego, lentamente, comenzó a sonreír. Sus pequeñas patas delanteras se golpearon inconscientemente como si estuviera aplaudiendo. Ongun. El estruendo comenzó a empeorar. Ya no estaba allí ninguno de los torbellinos que rodeaban a Wind Island. Sin embargo, el pequeño dragón comenzó a gritar. Comillas, humano. Miró hacia la montaña negra. Debajo de esa montaña. Boom, boom, boom. Hubo un sonido que latía al ritmo de un latido. Boom, boom, boom. Ese sonido comenzó a hacerse más fuerte. Raon podía sentirlo. Dentro de esa montaña que estaba llena de maná muerto. Podía sentir una presencia caliente que venía de lo profundo de ella. Estaba acostumbrado. Era un poder que pertenecía a alguien que siempre estaba con él, alguien a quien siempre estaba mirando. Bang, bang, bang. Las explosiones empezaron a hacerse más fuertes. Los niños que tenían un promedio de 9 años podían verlo. La isla negra comenzaba a agrietarse. Las rocas negras de la montaña se estaban cayendo mientras el suelo se agrietaba.
Bang, bang, bang. La explosión avanzó lentamente. Raon podía sentirlo. La tenue presencia de calor se fue calentando lentamente y se disparó desde el fondo hasta la cima de la isla. El dragón que inconscientemente había juntado sus cortas patas delanteras comenzó a gritar. Humano. Es el humano. Este es el poder de fuego del ser humano. Es el poder que se deshizo de la desesperación negra. Raon sabía que Kale estaba bien, pero la idea de que él estuviera potencialmente en peligro hizo que Raon quisiera ir a salvar a Kale. Sentir la presencia de Kale hizo que Raon no pudiera controlar los sentimientos que burbujeaban dentro de él. Y finalmente. ¡Bang! Una fuerte explosión apareció en la cima de la montaña. Era similar a un volcán en erupción. El pico de la montaña se abrió y algo comenzó a dispararse. No era lava como en un volcán, era el maná muerto negro. Sin embargo, Raon estaba sonriendo alegremente. Es nuestro humano. Fue devorado instantáneamente. El líquido negro que se disparó fue devorado casi instantáneamente por un fuego de color oro rosa. El líquido negro desapareció y un gran fuego de oro rosa se disparó a través de la montaña negra. También pudieron ver las cosas que rodeaban el fuego. Suush. Fue el viento. Los torbellinos que habían desaparecido daban vida al fuego. El fuego que se estaba volviendo más fuerte por el viento engulló el maná muerto. El viento lo sostenía para que el fuego pudiera arder más fuerte y más amplio. Estaba ardiendo. La montaña ardía de color rojo como si nunca hubiera sido negra desde el principio. Y hubo una ráfaga de viento que atravesó el fuego. Una persona estaba dentro de esa ráfaga de viento. Kale Enituse. Miró hacia la montaña mientras sostenía el antiguo artefacto y el látigo de la parte superior en sus manos. Separación del mundo. Tal cosa no existía aquí. Kale inconscientemente comenzó a hablar con las personas que corrían hacia él. Me siento aliviado. Adicionalmente. Comillas. Estamos todos vivos. Kale podía sentir que él, junto con todos los demás aquí, estaban vivos. Hizo una expresión que no podía decir si estaba riendo, llorando o frunciendo el ceño. Fue porque Kale no sabía qué tipo de expresión debería tener en este momento. Capítulo 354 Lágrimas 4. Sin embargo, una expresión comenzó a aparecer lentamente en el rostro de Kale, aunque no sabía qué tipo de expresión debería tener hacia Raon, On y Hong que volaban extremadamente rápido hacia él. Las comisuras de sus labios empezaron a subir lentamente. Kale sonriente abrió la boca para hablar. Fue porque quería saludar afectuosamente a los niños de 9 años en promedio. Humano. Sin embargo, los niños eran más rápidos que Kale. El más joven, el dragón negro, empezó a gritar. Humano, eres un idiota estúpido. Comillas sencillas. ¿Qué? Kale se estremeció. Sin embargo, Raon no se detuvo. ¿Crees que es gracioso? ¿Por qué estás quieto cuando hay una columna de fuego gigante disparándose detrás de tu espalda? Humano, eres tan estúpido. Los niños que tenían un promedio de 9 años no pudieron evitar preocuparse cuando se acercaron a Kale. Bang, bang. Las explosiones seguían estallando detrás de Kale con un líquido negro disparándose mientras la columna de fuego y el viento lo devoraban tan pronto como se disparaba. Los niños que tenían un promedio de 9 años no pudieron evitar sentirse frustrados al ver a Kale tratando de sonreír cuando eso estaba sucediendo justo detrás de él. Estoy de acuerdo. Eres estúpido. Eres realmente estúpido. Después del dragón negro que gritó en tono solemne estaba el gatito rojo que estaba negando con la cabeza. La sonrisa en los labios de Kale comenzó a desaparecer. El gatito plateado suspiró en ese momento e intervino. No sé por qué nos preocupas más que incluso a los más pequeños. La expresión de Kale se volvió extraña. Así es, el gran y poderoso Raon no preocupa a otras personas. Pero tú, humano, haces que la gente se preocupe más por ti que por un niño de 6 años. Esto es serio. Kale no pudo evitar suspirar después de ver que Raon y Hong estaban de acuerdo con On. Suspiro, pobre de mí.
Mi pobre vida. Kale tropezó cuando estaba a punto de decir eso. Sus ojos se habían abierto de par en par. Todo sucedió en un momento. Comillas. Eruhaven, Nim. Kale miró hacia la persona que instantáneamente se había teletransportado detrás de él para agarrarlo por su ropa y sostenerlo. El antiguo dragón sostenía la ropa de Kale con una mirada extremadamente fría. Parece que quieres enfrentarte a la rabia de un dragón. Comillas. Disculpe. ¿Por qué de repente está hablando de rabia? Kale comenzó a lucir ansioso. Incluso traje el antiguo artefacto conmigo. Kale agitó el frasco para mostrárselo, pero el antiguo dragón no se movió mientras continuaba colgando a Kale de su ropa y se alejaba de la montaña negra en explosión. Así es, el abuelo Goldie tiene razón. Humano, quieres enfrentarte a la rabia de un dragón. También está la rabia del gato. Sí. Los niños de 9 años en promedio jugaron con el comentario de Eruhaven. Por supuesto, Kale sintió como si hubiera recibido el mayor daño del suspiro de On al final. Sin embargo, aún quedaba más daño mental por tomar. Comillas. Choyan solo suspiró. Choyan suspiró mientras miraba a Kale antes de asentir con la cabeza hacia On. Bang, bang, bang. Las explosiones continuaron mientras eso sucedía. La expresión de Kale se volvió aún más extraña después de ver las acciones que su grupo estaba tomando hacia él. No se pudo evitar. Había mucho sudor en el antiguo dragón que lo sostenía. También pudo ver la expresión demacrada en el rostro de Choyan. Incluso las patas de los niños de 9 años en promedio que lo acariciaban temblaban levemente. Era como si las suaves y cálidas patas lo tocaran con cautela para ver si lo que tenían frente a sus ojos era real. Sin embargo, todos hablaban como si no pasara nada. Kale, no parece que la purificación haya terminado todavía. Humano, estamos destruyendo la isla. Nos deshicimos de toda la niebla. Kale, Nim, ¿qué necesitas que haga? La expresión de Kale se volvió más extraña. Parecía como si estuviera tratando de sonreír y fruncir el ceño al mismo tiempo. Raon observó detenidamente esa expresión antes de comenzar a hablar. Humano, qué mal pensamiento está pasando por tu mente en este momento. Mostrémosle esa expresión de desprecio a la estrella blanca. Maldición. La expresión de Kale volvió instantáneamente a la normalidad. Miró hacia atrás mientras seguía sostenido por su ropa. Bang. Boom, boom. Las explosiones estallaban continuamente. La columna de fuego comenzó a crecer más y más. Jajaja. Destruir, purificar, es un mar de fuego. Podía oír la voz del tacaño. Realmente estoy creando fuego sobre el océano. Jajajaja. Soy alguien que hace las cosas que digo que haré. Jajajaja. Se volvió loco. Kale sintió algo extraño sobre la reacción exagerada del fuego de destrucción. No pudo evitar fruncir el ceño muy pronto. Hey, 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 fuego, fuego. Jajaja, destruir, es un mar de fuego. Estoy tan feliz, es tan emocionante. Destruyamos todo, soy el viento de la destrucción. Mi destino es traer destrucción a todas partes. Soy el destructor libre. Algunas de las reacciones de los elementales de viento le dieron escalofríos a Kale. Por supuesto, también había algunos elementales de viento normales. Uno de los elementales se acercó a Kale y le susurró en voz baja al oído. Tenemos muchos amigos extraños, les pido su comprensión. Kale respondió a ese susurro con una expresión estoica en su rostro. Comenzando ahora. Eso hizo que el grupo de Kale, los elementales de viento e incluso el tacaño se centraran en Kale. Incluso los que tardaron en llegar estaban lo suficientemente cerca como para verlo comenzar a hablar. Amigo. El rey mercenario Bad, Ron y Beacrox fueron asistidos por el mago de más alto grado Glen Poef, quien usó magia de vuelo en todos ellos. Por supuesto, Glen Poef estaba esperando en la parte superior del barco. Estaba allí por si pasaba algo malo.
El rey mercenario Bad Aegis, que se apresuraba rápidamente hacia los demás con Ron y Beacrox, se quedó sin palabras después de ver el rostro extremadamente delgado de Cale, que se había vuelto totalmente pálido después de una semana. ¿Qué tipo de problemas enfrentó? Pensó que necesitaba llevarse a Cale rápidamente y marcharse. Sin embargo, Bad pudo escuchar la voz de Cale tan pronto como se acercó. Comenzando ahora. Esto es lo que Cale dijo después de eso. Destruiremos la isla. Bad Aegis se estremeció después de ver a Cale parado allí con el fuego y el viento que devoraban maná muerto como fondo. Cale continuó hablando tranquilamente. Un mar de fuego. Todavía había mucho maná muerto dentro de la montaña negra. Necesitaba un poder más fuerte para purificarlo todo. Estoy pensando en prender fuego al mar. Bad se quedó allí con una expresión en blanco cuando Ron y Beacrox detrás de él comenzaron a hablar. El joven maestro Nim es el mismo de siempre. Parece estar bien ya que está actuando así. El dúo Molan estaba tranquilo. Solo Bad observó la siguiente interacción con una expresión en blanco. Humano. Pondré un escudo alrededor de la isla gemela junto a ella y el mar. Controlaré la niebla. Los ayudaré a ambos. Los niños de 9 años en promedio comenzaron a moverse. Bad podía sentir la gran cantidad de maná fluyendo del dragón negro. Se sintió como una cantidad extraordinaria de maná. Los dos gatitos estaban al lado del joven dragón. Choyan, balancea tu espada y lanza tu aura hacia la montaña negra y el área cercana. Sí, Cale, Nim. Choyan sacó su espada. A Bad se le puso la piel de gallina después de ver la espada de Choyan salir de la vaina por primera vez. Esto. El aura negra brillante se disparó hacia el cielo sin detenerse. Choyan comenzó a enviar ese aura hacia la montaña negra. ¡Bang! Una fuerte explosión golpeó los oídos de Bad. El rey mercenario vio aparecer un gran cráter en la montaña negra que solo tenía pequeñas grietas en forma de telaraña hasta ahora. Spurt. Maná muerto comenzó a salir del cráter. Definitivamente no está al nivel de un maestro de espada regular. El rey mercenario no pudo evitar sentirse nervioso después de ver la abrumadora fuerza de Choyan mientras continuaba atacando y destruyendo la montaña negra. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. El rey mercenario volvió la cabeza después de sentir la vibración del maná. Podía ver un gran escudo plateado que protegía la isla de su ciudad natal. Deben haberse vuelto invisibles en algún momento porque ya no podía ver al pequeño dragón ni a los gatitos. Te toca. Bad volvió la cabeza después de escuchar esa voz. Eruhaven soltó la ropa de Cale y se paró junto a él. Beacrox y Ron habían pasado junto al rey mercenario en algún momento y estaban parados detrás de Cale. Cale le entregó el antiguo artefacto a Ron antes de extender lentamente tanto su mano que sostenía el látigo de la parte superior como su mano vacía hacia adelante. ¡Boom! La montaña negra se estaba desmoronando por los ataques de Choyan y los torbellinos. Sin embargo, la mano de Cale no apuntaba hacia el maná muerto que fluía de la montaña en ruinas. El cielo. Las manos de Cale apuntaban hacia el cielo. Rumble. El rey mercenario no pudo evitar volverse después de escuchar un ruido en el cielo. Miró hacia arriba. El cielo estaba despejado gracias a On. Era un cielo claro y azul que era raro ver aquí. Los ojos del rey mercenario se abrieron de par en par mientras miraba al cielo. Que era de color rojo. Todo se había puesto rojo. Todo lo que estaba mirando se había teñido de rojo. Y luego, un momento después de darse cuenta de ese hecho. ¡Bang! 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 Podía escuchar el sonido de relámpagos ardientes cayendo sobre la isla negra. Los rayos de fuego de color oro rosa se dispararon sin cesar hacia la isla negra. Cale comenzó a hablar en ese momento. No los apagues. No apagues el fuego o los rayos. El rey mercenario Bad podía olerlo. Era el olor del viento. Podía sentir el poder antiguo del atributo del viento de Cale. El rey mercenario pudo ver pequeños torbellinos que estaban comenzando a cubrir la isla negra cuando se dio cuenta de eso.
La isla estaba siendo quemada por fuego y rayos. El viento bramaba encima de eso. No apagaba el fuego. El fuego y el viento se mezclaron para crear un viento rojo. Ese viento rojo comenzó a extenderse por toda la isla. Comillas. El rey mercenario pudo ver el maná muerto negro desaparecer cuando tocaron los relámpagos ardientes y el viento. Todo lo que quedó fue polvo brillante. Eran cenizas de color rosa. El rey mercenario volvió la cabeza después de escuchar a alguien respirar profundamente. Kale estaba a punto de inclinarse hacia adelante. Sin embargo, Beacrox lo atrapó. Joven maestro, Nim. Ron también apoyó a Kale. Sin embargo, Kale no pudo escuchar la voz de Ron. Estamos bailando. Vamos a bailar. Estaba escuchando las voces de los elementales de viento. Ustedes son todos libres ahora. Adiós. Adiós. Estamos bailando con la esperanza de que tengas un buen viaje. Los elementales de viento estaban creando pequeños torbellinos para guiar el fuego de Kale hacia el maná muerto. Estaban bailando. Los elementales de viento se estaban despidiendo de las pobres almas que habían estado atrapadas aquí desde hace mucho tiempo durante la antigüedad. Suush. Cenizas de color oro rosa tan hermosas como pétalos de flores volaban por donde pasaba el viento. El maná muerto ya no existía en esos lugares. El suelo negro también se había ido. No solo estaban cubiertos por las cenizas de color oro rosa. Las cosas estaban cambiando debajo de las cenizas. La isla del viento estaba recuperando lentamente su color después de decenas de miles de años. Suush. El viento apareció de nuevo y recogió esas cenizas color oro rosa. Kale podía escuchar la voz de Super Rock en su mente. Me siento aliviado. Se sintió aliviado de que nadie viviera en esta isla negra y que solo había tierra y rocas aquí. Si hubiera seres vivos aquí. Si hubiera plantas, animales o humanos. Kale no podría quemar todo y purificar el maná muerto como lo hizo con el rayo de fuego. Suush. Kale volvió a oír el sonido del viento. Hagámoslo todos juntos. Agárrense las manos. Manos. Vamos a girar tilde. Estamos bailando. Los pequeños torbellinos comenzaron a juntarse. Los elementales de viento se tomaban de la mano. Luego empezaron a bailar en círculos. Las cenizas de color oro rosa comenzaron a girar en círculos siguiendo el viento antes de dispararse hacia el cielo. Era como si volaran pétalos de flores. Y finalmente. Adiós. Es hora de despedirse. Adiós. Los elementales de viento se despidieron definitivamente. La isla negra se había ido y una isla desolada devastada por el fuego tomó su lugar. Entonces empezó a caer nieve roja. Plaf. Plaf. Kale abrió la palma de su mano después de sentir que algo tocaba sus mejillas. Las cenizas de color oro rosa caían del cielo como pétalos de flores. Un hermoso color rojo cubría la tierra desolada y el océano en calma. Gracias, lo digo en serio. El ladrón comenzó a hablar en la mente de Kale. Es mejor tarde que nunca. También podía oír la voz satisfecha del tacaño. Kale levantó la cabeza y miró las cenizas de color oro rosa que caían como nieve antes de bajar la cabeza. Choyan y los niños de 9 años en promedio se acercaban a él. Eruhaven, Ron y Beacrox ya estaban a su lado. Kale empezó a hablar. Ja ja ja. Empezó a reír. Sin embargo, en ese momento. Tuvo que dejar de reír. Humano, no puedes desmayarte. Un trozo de pastel de manzana empapado que sabía salado llenó la boca de Kale. Kale también escuchó una voz junto a su oído. Joven maestro, Nim. Ron estaba tocando la bolsa de bolsillo espacial en la cintura de Kale. ¿Por qué se acabó solo un día de comida? Ron le sonreía con su sonrisa benigna y aterradora. Beacrox estaba comenzando a mirarlo y los trozos de tarta de manzana se empaparon aún más. La voz benigna y gentil de Ron llenó su oído una vez más. Nuestro joven maestro, Nim, parece que deseas tener una conversación larga y profunda con tu sirviente Ron. ¿Es ese el caso? Kale se calló después de ver la sonrisa en el rostro de Ron. Aterrador anciano.
Ron lo estaba mirando con crueldad, incluso con la sonrisa en su rostro, por lo que Cale en silencio continuó masticando las tartas de manzana que los niños de 9 años en promedio le estaban dando. Si se desmayara ahora mismo. Si tosiera sangre. Probablemente necesitaría sentarse y charlar con este anciano aterrador si hiciera alguna de esas cosas. Munk munk. Cale masticó las tartas de manzana que los niños de 9 años en promedio le estaban dando con más dedicación que nunca. Lo siento. Sin embargo, Cale se estremeció después de escuchar la voz de la Super Rock. El corazón de la vitalidad mantuvo la condición de tu cuerpo durante la prueba, sin embargo, habías muerto de hambre durante mucho tiempo y luego usaste el poder del tacaño después de eso. Incluso si tuvieras la ayuda del viento. La Super Rock tenía mucho que decir. Incluso si eres más fuerte que antes, usaste un poder antiguo para purificar esa gran cantidad de maná muerto cuando tu cuerpo estaba más débil de lo normal. Entonces probablemente, comillas sencillas, quizás. Cale se tragó el trozo de tarta de manzana en la boca con urgencia. Y luego, en el momento en que la siguiente rebanada terminó en su boca. Dijo la Super Rock una vez más en tono de disculpa. Lo siento. Cale se desmayó con el trozo de tarta de manzana todavía en la boca. Capítulo 355 Lágrimas 4. Puedes acostarlo aquí. Bud señaló una cama y Choyan puso a la persona que estaba boca arriba. Ron Molan arregló rápidamente a la persona y la cama. El rey mercenario dejó escapar un gemido bajo. Habían llegado rápidamente a la isla gemela junto a la isla del viento mediante el uso de magia de teletransportación. Bud tuvo que enfrentarse a la cara de sorpresa de su padre tan pronto como regresó a casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con la isla del viento? El gran escudo plateado que cubría la isla gemela había desaparecido. Por eso la gente ahora podía ver los cambios en una de las 3 áreas restringidas, poniendo en alerta a la familia Bud, que había estado sirviendo como guardianes de la isla del viento. Bud tenía la responsabilidad de responder a sus preguntas. Sin embargo, no podía dirigirse fácilmente hacia su padre, quien debería estar parado afuera de la puerta de la habitación. Cale Enitus. Podía ver el pelo rojo que estaba tan rojo como la sangre encima de la cama. La persona en la cama estaba acostada allí con una expresión pálida en su rostro. La mirada de Bud se movió de Cale a los demás. Todos estaban callados. Sin embargo, todos se movían de manera diferente incluso mientras estaban callados. Parecían estar acostumbrados a esto. Beacrox, ve a traer una toalla mojada. Sí, padre. Ron le dio la orden a Beacrox, quien se acercó a Glen Poef. Glen se estremeció antes de sacar a Beacrox de la habitación en silencio. Plaf, plaf, plaf. El dragón y 2 gatitos se dejaron caer silenciosamente a un lado de la cama. Los 3 habían acurrucado sus cuerpos uno al lado del otro y observaban en silencio a Cale Enituse. La mirada del rey mercenario se movió de nuevo. Choyan, el maestro de la espada más joven, había puesto a Cale en la cama y caminó silenciosamente hacia la puerta. Definitivamente parecía un caballero de la guardia mientras estaba allí con la mano en la empuñadura de su espada. Y finalmente, el antiguo dragón estaba de pie junto a la ventana y miraba en silencio. Todo el mundo estaba callado. Todo eso sucedió sin ninguna conversación verbal más que la orden de Ron. El rey mercenario Bad Illis gimió ante este extraño silencio. Tenía muchas cosas que quería decir. Necesitaba averiguar exactamente qué pasó con la isla del viento y discutir los planes para el futuro. Sin embargo, no podía decir nada en este momento. No fue porque todos estuvieran en silencio. Bad, aquí tienes la información organizada sobre Cale Enituse. Su amigo cercano, el mago de mayor grado Glen Poef, que fue a buscar una toalla mojada. Había reunido y entregado información sobre Cale Enituse a Bad antes de que se dirigieran a la isla del viento. Esa información consistía en cosas que había reunido alguien del gremio de mercenarios que había estado en el continente occidental. Bad recordó esa información.
Menor que Kale Enituse, el primer hijo del conde Enituse del reino de Rohan, es conocido como un héroe al que no le importa poner su cuerpo en peligro mayor que. Menor que normalmente se le conoce por estar en la parte de atrás y liderar las operaciones como estratega, sin embargo, se dice que siempre da un paso adelante y usa sus poderes antiguos para cambiar el flujo de la batalla en situaciones urgentes aunque no esté un caballero ni un mago mayor que. En términos simples, siempre dio un paso al frente. Menor que se dice que la forma en que pelea durante las batallas se ve hermosa y serena mayor que su lucha parece serena. Bad Aegis había pensado que esta evaluación era exagerada. Esto no es realista en absoluto. Eso era lo que había pensado. Sin embargo, cambió de opinión después de ver a Kale purificando la isla del viento. Pensó que esta evaluación podría ser correcta. Era diferente a la magia y el aura. La forma en que el fuego y el viento trabajaban juntos, eso, fue hermoso. Bad Aegis también tenía un atributo de viento, poder antiguo, sin embargo, no era su principal método de lucha. Sin embargo, los poderes antiguos de Kale Enituse parecían ser un poco diferentes a los suyos. Esa hermosa vista de la montaña negra y el maná muerto siendo purificado. El paisaje que fue creado por el poder de la naturaleza era hermoso y destructivo. Además, incluso le hizo desconfiar un poco de Kale Enituse, quien logró hacer todo esto con una orden corta y un movimiento rápido de su mano. Sin embargo, no solo podía pensar que lo que veía era hermoso. También es sereno. Sonrisa afectada. Bad Aegis no pudo evitar sonreír. Recordó lo que sucedió después de pensar que el paisaje creado por el poder de Kale era hermoso y sereno. Bad no pudo evitar cambiar su opinión sobre Kale después de ver lo que venía después. Humano, come lentamente. Recordó cómo el joven dragón, lindo pero majestuoso, trató de detener a Kale. Bad Aegis recordó cómo Kale trató de engullir pasteles de manzana. MMPH. Parecía estar luchando pero seguía comiendo trozo tras trozo. Sin embargo, verlo llenarse la boca de tartas de manzana sin importarle las migajas en los labios podría hacer que la gente piense que Kale carecía de clase o que Kale se veía gracioso. Sin embargo, Bad no pensó que fuera gracioso en absoluto. La isla del viento purificada. El responsable de eso se estaba llenando la cara con una expresión que parecía decir que no había comido en días. Parecía desesperado. Estaba comiendo con tanta desesperación para no desmayarse, para seguir viviendo. Además, cualquier cosa que hubiera estado haciendo los últimos días había convertido su ropa en un desastre tal que alguien fácilmente podría pensar que era un mendigo que no había comido durante días. Esta era la verdadera apariencia de la persona que la gente llamaba un héroe sereno. Kale se había desmayado entonces. Es asfixiante. Bad presionó lentamente su palma sobre su corazón. Su mente se sentía frustrada en este momento. Fue en ese momento. Escuchó la voz del antiguo dragón. Bastardo frustrante. El rey mercenario no necesitó preguntar de quién estaba hablando el antiguo dragón que estaba mirando por la ventana. Bad Aegis empezó a pensar en la trayectoria de Kale en el continente occidental desde el año pasado. Previno el incidente del terror de la plaza en la capital del reino de Rohan. Apagó el fuego en la sección 1 de la jungla. Tuvo logros asombrosos en las batallas que tuvieron lugar en todo el continente occidental a principios de este año. Mucha gente vivió gracias a él. Bad se volvió para mirar a Kale, que respiraba lentamente con los ojos cerrados mientras comenzaba a pensar. Incluso estas apariencias. Cómo se había llenado desesperadamente. Cómo se veía tan en mal estado con la ropa rasgada y cubierta de polvo. Cómo se desmayaba con frecuencia. Sabía la gente acerca de este lado de Kale y de sus logros. Bad mantuvo la boca cerrada. Estaba frustrado, pero no había nada que realmente pudiera decir en este momento. El silencio continuó en la habitación. Asterisco. Kale sintió que su cuerpo estaba pesado. La sensación de haber caído en un profundo pantano lo abrumaba. Estoy soñando de nuevo. Parecía soñar cada vez que se desmayaba estos días.
¿Qué tipo de sueño estoy teniendo esta vez que mi cuerpo es tan pesado? ¿Es de cuando fui golpeado mientras luchaba contra ese monstruo peligroso? ¿O es de cuando fui a investigar el pantano de los monstruos que apareció en Corea? Si no es así, es de cuando me golpearon y me estrellaron contra una pared cuando fuimos a limpiar un gremio ilegal. Fue difícil para Cale averiguar en qué momento fue porque había habido demasiadas veces en el pasado en las que su cuerpo se había sentido pesado después de haber sido golpeado. Sin embargo, Cale notó algo extraño. Sniff. Este fue definitivamente el sonido de alguien sollozando. Cale sintió que algo de ropa se movía antes de que sintiera algo pequeño y algo más grande empujándolo a ambos lados. Ah, no es un sueño. No estoy soñando esta vez. Sniff 1. Escuchó a alguien sollozar una vez más. Este es definitivamente Raon Miru. El único que hizo esto en la vida de Kim Rock-soo y Cale Enituse fue Raon. Sniff. El sonido más bajo que viene del otro lado probablemente sea el de Hong. Raon y Hong actuaron de manera bastante similar. Cale se sintió aliviado de no estar soñando y, en cambio, se sintió cómodo en una cama blanda, por lo que decidió no abrir los ojos. No hubo necesidad de levantarse. Por supuesto, pensó que podría abrir los ojos si escuchaba a los niños de 9 años en promedio sollozar una vez más. No fue divertido escucharlos sollozar. Sin embargo, Cale no tuvo más remedio que abrir los ojos lo suficientemente pronto. Joven maestro, Nim. Escuchó una voz baja junto a su oído. Sé que estás despierto. Comillas. Cale no pudo evitar jadear. Es Ron. El anciano aterrador está aquí. Los ojos de Cale se abrieron de par en par. Luego se estremeció. Fue porque pudo ver inmediatamente a Ron con una sonrisa benigna en su rostro. Ah, realmente estabas despierto. Los oídos de Cale se volvieron ruidosos de inmediato. Humano, comamos carne. Aquí hay mucha comida deliciosa. Necesitas comer. Estoy de acuerdo. Hay tanta comida para comer. Tienes que comer como dijo Minuna y el más joven. Ja. Cale, que suspiró y miró hacia el techo, pudo ver un dragón con las mejillas hinchadas, un gatito rojo regordete y un gatito plateado ágil. Fue en ese momento. Clang. Cale se estremeció. Era el sonido de una espada dejando su vaina. Volvió la cabeza y vio a Beacrox limpiando una espada. ¿Qué pasa con él? Beacrox estaba mirando a Cale. Luego se puso de pie abruptamente y se dirigió hacia la puerta. Clic. La puerta se abrió y Beacrox salió antes de mirar a Cale a través de la puerta mientras se cerraba. Esa mirada cruel hizo que Cale pensara que Beacrox era muy similar a Ron. Comillas. Iré a preparar algo de comida. Beacrox refunfuñó antes de salir. ¿Por qué tiene que decir que me traerá comida con tanta crueldad? Cale no podía entender a Beacrox en absoluto. Sin embargo, Cale no tuvo tiempo de pensar en Beacrox mientras seguía mirando a su alrededor. Choi-an, Ron y Eruhaven. Los tres rodeaban la cama. Todos lo miraban en silencio. ¿Qué? ¿Hice algo mal? Cale no pudo evitar sentirse dudoso ante esta situación extrañamente grave. Sin embargo, tampoco podía pensar en eso. ¡Bang! La puerta se abrió de golpe. Cale hizo un comentario casualmente. Ah, huele a alcohol. El olor a alcohol llenó la habitación tan pronto como se abrió la puerta. Cale también podía ver a alguien caminando hacia él. Sop, mi amigo, te despertaste. El rey mercenario Badillis, que olía a alcohol, se acercó a Cale. Choi-an, naturalmente, lo detuvo con su vaina. Cale miró a Bad y preguntó. ¿Estás borracho? Sí, estoy borracho. ¿Qué pasa con él también? Cale quería burlarse de Bad que estaba fingiendo estar borracho. Borracho, mi C***lo. Cale podía ver los ojos perfectamente claros de Bad que mostraban que no estaba borracho. Pero, ¿por qué fingía estar borracho? Sin embargo, Bad ignoró la reacción de Cale y continuó hablando. Me dolía el corazón, así que bebí un poco. Mi amigo, lo que está mal con él.
La expresión de Kale siguió volviéndose extraña. Verte rellenando esos pasteles de manzana para sobrevivir porque tenías mucha hambre. La expresión de Kale pronto se volvió incómoda. Eras así. Bud, que sostenía una botella, de repente recuperó cómo Kale se había metido pasteles de manzana en la boca. Te estabas atiborrando como si estuvieras poseído. Eso me dolió tanto, mi amigo. Pude entender lo difícil que había sido para ti la semana pasada. Por eso estaba tan triste. Sollozo, qué difícil debe haber sido para ti seguir comiendo tartas de manzana incluso cuando te desmayaste. No, solo era yo tratando de no desmayarme. Qué hambre debes haber estado. Comillas. No tenía mucha hambre. Kale quería decir algo, pero no tuvo la oportunidad. Los ojos del rey mercenario estaban claros. Solo fingía estar borracho como Kale había mencionado. El rey mercenario, que era conocido por ser bastante inteligente, era alguien que solo consideraba los beneficios prácticos de todo lo que no fueran los miembros del gremio de mercenarios. Pude pensar mucho durante los 3 días que estuviste fuera. Decidió compartir la decisión que tomó mientras bebía de una frustración desgarradora durante 3 días. Comillas, 3 días. Estuve fuera por más tiempo de lo que esperaba. Kale, que no sabía de las frustraciones que había tenido Bud estos últimos 3 días, estaba pensando en cuánto tiempo había estado fuera. El rey mercenario gritó para sacarlo de sus pensamientos. Apesto bebiendo. Soy débil. Definitivamente perderé la apuesta por beber. Comillas sencillas. ¿Qué demonios? ¿Por qué de repente está actuando así? Por ese bastardo de la estrella blanca. Seré tu secretario hasta que nos deshagamos de ese bastardo. Kale se puso ansioso. La apuesta de Kale y Bud para beber. Bud tenía que ser el secretario de Kale si perdía. Kale estaba ansioso por cómo Bud estaba sacando a relucir esto de repente, sin embargo, Bud hablaba en serio. Realmente eres el héroe más grande que conozco. A Kale se le puso la piel de gallina después de escuchar las palabras de Bud. Tuvo que escuchar palabras tan terribles desde el momento en que se despertó. Ponme a trabajar, úsame, amigo mío. La frustración en el corazón de Bud desapareció cuando le gritó eso a Kale. El hombre que había visto el lado del héroe que mucha gente no conocía decidió ayudar a este héroe. Kale empezó a pensar. La información de su Alteza fue precisa como esperaba. Ese era el pensamiento en su mente. La información de Alberu Crossman era precisa. Bad Illis, este bastardo estaba realmente loco. Kale se aseguró de recordar ese hecho. Fue en ese momento. Joven maestro, Nim. Comillas. Ron lo llamó gentilmente. Por favor bebe. Kale pudo ver a Ron entregándole una taza de limonada por primera vez en mucho tiempo. También pudo ver el antiguo artefacto en una esquina de la habitación. Kale comenzó a sonreír a Eruhaven que lo estaba mirando. Ahora era el momento de usar este antiguo artefacto.